Buenas, mi nombre es Mario Vargas. ¿Cómo formular la hipótesis y cómo formular una investigación cuantitativa? Es el tema del que vamos a hablar ahora. Sobre las hipótesis de investigación, las fuentes que nos dice el autor que podemos usar están, entre otras cosas, investigaciones anteriores de la revisión bibliográfica que hemos hecho. Podemos sacar como inspiración o como fuente una investigación anterior. Experiencias propias, si yo soy parte de lo que estoy investigando, si soy más bien muy empapado del tema, puedo usar mi propia experiencia para formular estas hipótesis. La intuición es válida también, cuando no queda de otra, cuando no hay otras investigaciones y demás, puedo usar la intuición. Y por último, puedo verificar una hipótesis ya establecida en la literatura. ¿Para qué? Para verificarla, corroborarla o refutarla con mi investigación. Tipos de investigación. Experimental y no experimental. Entonces, la experimental dice que es el científico clásico que vemos que hace un experimento y evalúa las consecuencias del mismo. Entonces, un buen ejemplo es los físicos. Los físicos experimentales hacen chocar protones en el colisionador de hadrones para corroborar las partículas elementales de la teoría estándar. Entonces, ellos provocan el experimento y luego evalúan las consecuencias. En lo experimental, en la versión clásica, podemos ver un naturalista viendo la naturaleza en su forma básica, por decirlo así, sin ser parte de lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, podemos ver en el ejemplo que pongo acá, o los gatos de meses de nacido, para corroborar si ellos automáticamente tienen miedo a los perros, por ejemplo. Entonces, yo no voy a agarrar el gato y ponérselo en el hocico al perro, por decirlo así, sino que yo voy a esperar a que pase algo así y evalúo las consecuencias. Eso es no experimental. El muestreo. Antes del muestreo, yo tengo que definir bien la población que yo estoy buscando. Por ejemplo, si la población que yo estoy investigando, por decirlo así, mi tema de investigación es sobre si los estudiantes que tienen profesores más severos tienen mejores notas, yo puedo rápidamente decir, sí, la población son los estudiantes. Ok, pero el estudiante no me va a decir si el profesor es severo, o lo dejo a la percepción del estudiante. También tengo que evaluar a los profesores, a ver si son severos o no. Entonces la población tiene que estar bien definida. Una vez que tengo bien definida la población, el muestreo es una herramienta para no tener que evaluar toda la población, que generalmente es muy grande. Y las investigaciones casi siempre tienen alcances en lo que es tiempo, en lo que es presupuesto, que no va a permitir una investigación sobre una población tan grande. Entonces, cuando pasa esas cosas, puedo usar un muestreo. Un muestreo me permite decir que con cierto porcentaje de validez y con cierto porcentaje de error, puedo agarrar una población más pequeña, representativa de esa, y hacer la investigación sobre ellos. Entonces, depende mucho del error y de la confianza. Entre más confianza haya, mayor el número de personas o de miembros de la muestra. Para asegurarse que todos los miembros de la muestra tengan la misma probabilidad de ser elegidos, se puede utilizar tres técnicas: tómbola, aleatoriedad asistida por computadora y uso de la abreviación estándar. Tómbola lo vemos en la lotería todas las semanas, ¿verdad? Es simplemente de una caja o de una bolita o de una esfera, agarrar cada uno de los miembros de la muestra aleatoriamente sin fijarme. Por computadora, una computadora o cualquier computador puede darme un número aleatorio que yo le asigno a uno de los miembros de mi muestra, y la desviación estándar es la forma más matemática. Entre la población y la muestra puedo calcular una desviación estándar y me da un lapso cada 5 personas, por ejemplo. Entonces, cada 5 personas voy escogiendo una para que sea parte de la muestra. Es importante aquí ver los tipos de muestreo. Hay dos tipos. Ese último que estábamos hablando es el probabilístico. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los miembros de la población tienen la misma probabilidad de ser parte de la muestra. Entonces uso las tres técnicas anteriores. Y si es no probabilístico, es porque, ya sea por conveniencia de la investigación o demás, yo voy a agarrar los que estén más cerca, por ejemplo, la población que esté más cercana a mí, por utilización de presupuesto además. Entonces ese no sería probabilístico. Seguimos entonces con los tipos de instrumentos de recolección de datos. Bueno, vamos a continuar con lo que son tipos de instrumentos de recolección de datos. Dentro de esta parte vamos a ver varios instrumentos para hacer la recolección
y un poco sobre ellos. Bueno, primero que todo vamos a tener lo que son cuestionarios. Los cuestionarios pueden ser de preguntas cerradas o preguntas abiertas. Esto básicamente quiere decir, pues, una pregunta cerrada, tipo puede ser un marque con X, donde explícitamente yo le doy las opciones a la persona, y una pregunta abierta es donde básicamente, pues, yo le puedo consultar a la persona y que me dé su opinión un poco más extensa, y no está encajonada dentro de opciones. Como parte de un cuestionario, bueno, pues tenemos la portada, introducción, agradecimiento final, formato, distribución de instrucciones, preguntas y categorías. Bueno, ¿cómo aplicar un cuestionario? Básicamente tenemos tres maneras, que son el autoadministrado, por entrevista personal y por entrevista telefónica. Casi que todos esos métodos son el más usado ahora actualmente, casi que es el autoadministrado, ya que, bueno, pues es un poco más fácil de obtener la respuesta, no tenés que tener a alguien propiamente realizando la encuesta o realizando el cuestionario. Y bueno, pues las personas tienen la libertad de hacerlo de la manera que ellos quieran. Ok, luego tenemos también lo que es la observación. Este método de recolección de datos básicamente consiste pues, en registrar comportamientos, situaciones observables a través de un conjunto de categorías o categorías. O sea, básicamente, ¿en qué se basa la observación? La observación se basa en que, bueno, pues yo básicamente observo el comportamiento, observo lo que estoy estudiando para ver cómo se comporta, para ver de qué manera es, etc. Pruebas estandarizadas e inventarios. Básicamente, bueno, pues estas pruebas o inventarios miden variables específicas como la inteligencia, personalidad, razonamiento matemático, etc. Básicamente una prueba estandarizada, por ejemplo, son los que son los exámenes de matemáticas colegiados, por ejemplo. Entonces, básicamente son pruebas que están básicamente acreditadas, por decirlo de alguna manera, que son estándares, y pues que nos van a dar el resultado que nosotros esperamos. Datos secundarios, bueno, reclutado por otros investigadores. Eso pues implica la revisión de documentos, registros públicos, archivos físicos, electrónicos. Ahí por ahí mencionamos un ejemplo que básicamente, bueno, la violencia manifestada en la Ciudad de México es mayor que en la ciudad de Caracas. Básicamente ese tipo de recolección de instrumentos es a través de otros estudios o de otros documentos que nos dan la base para nosotros poder llegar y decir, ok, sí, recolectamos estos datos, en base a lo que se investigó, esto es lo que nos refleja. Bueno, los instrumentos mecánicos o electrónicos, sistemas de medición por aparatos, como detector de mentiras, polígrafo, redes compuestas garbálicas de la piel, la pistola láser, que mide la velocidad de los vehículos, etc. Estos básicamente son instrumentos que nosotros podemos utilizar para recolectar datos y a raíz de esto, pues hacer nuestra base de datos de la investigación. Instrumentos y procedimientos específicos propios de cada disciplina. Bueno, pues eso básicamente, como su nombre lo menciona, ya son instrumentos o son procedimientos ya específicos. Esto puede ser, por ejemplo, en el caso de nuestro proyecto, que tenemos lo que son pruebas no funcionales. Hay instrumentos, hay herramientas que son específicas para hacer pruebas no funcionales, pruebas de caja negra, y básicamente eso entraría entre estos instrumentos de recolección. Por ejemplo, en caso de que se quiera medir la velocidad de respuesta entre tres aplicaciones que son similares. Entonces se utiliza una herramienta muy propia de la disciplina. Bueno, dentro de lo que son análisis de los datos cuantitativos, básicamente vamos a tener diferentes fases, dentro de las cuales vamos a ir analizando diferentes puntos para poder llegar al final a hacer lo que es el reporte. Dentro de, bueno, lo que tenemos la primera fase, el libro nos menciona que lo primero es seleccionar un software apropiado para el análisis de los datos. Ya en la fase 2 nos menciona un poco más de cuáles son estas herramientas que nosotros podemos utilizar, dentro de las cuales menciona SPSS, Minitab al menos de manera personal yo sí lo conozco, dado que, bueno, en curso de estadística que llevé, sí utilizamos ese software para lo que era la parte de estadística. Pero realmente, bueno, también menciona Stats, SAS u otro equivalente,
que al final, al menos, como les menciono, al menos de mi experiencia, lo que es Minitab es bastante útil porque ayuda bastante, de hecho, en lo que es procesamiento de datos, a sacar gráficas, etcétera, de un gran cúmulo de datos. Luego tenemos la fase número 3, donde es explorar los datos. Básicamente nos dice analizar descriptivamente los datos por variable y visualizar los datos por variable. O sea, básicamente ahí nos concentramos ya en analizar propiamente qué es lo que nos están diciendo los datos. O sea, por ejemplo, que si tenemos datos de cuánta cantidad de personas entre 18 y 25 años viven en el área de Curridabat, es empezar a analizar eso, empezar a analizar los datos por variable, cuántas personas entre esas edades viven, cuántos son mayores de esa edad, etc. Luego tenemos la fase número 4, la cual va sobre evaluar la confiabilidad y validez lograda por él o los instrumentos de medición. Para eso existen diferentes medidas o métodos para esto. Dentro de lo que tenemos, medida de estabilidad, método de formas alternativas o paralelas, método de mitades partidas y medidas de coherencia o consistencia interna. La mayoría de todas estas medidas o métodos básicamente se basan en, como lo dice la fase, en evaluar la confiabilidad y validez de los datos. O sea, que realmente los datos que nosotros recolectamos sean válidos y realmente nos representen algo significativo de la investigación que estamos realizando. Luego tenemos la fase número 5, analizar mediante pruebas estáticas las hipótesis planteadas, análisis estadístico inferencial. La estadística inferencial, como parte de la tarea, también nos dimos a entender un poco de qué se trata esta estadística. Y básicamente lo que nos dice es que los datos casi siempre se recolectan de una muestra, porque obviamente si tenemos, por ejemplo, una cantidad de, por ejemplo, las personas de una ciudad son demasiada gente, y no vamos a poder llegar y entrevistar a todas las personas de una ciudad por completo, tendría que sacar una muestra. Entonces se recolectan una muestra, una cantidad más reducida de gente, y sus resultados estadísticos se denominan estatígrafos. Estos no son calculados porque no se recolectan datos de toda la población, como les mencioné, de una muestra. Pueden ser inferidos de los estatígrafos. Entonces, básicamente por eso es que se llama estadística inferencial, porque infiere a partir de lo que es una muestra de la población y el resultado que nos dio. Tenemos la fase número 6, que es realizar análisis adicionales en una tabla de contingencia calcular, el primer chi cuadrada y luego PHI, lambda, T de Kramer, coeficiente de contingencia. Básicamente son análisis adicionales, un poco más complicados y un poco tal vez más específicos de lo que es lo que se esté analizando, pero también lo ponen como una base. Y bueno, ya la fase número 7, que será la fase final, tenemos lo que es preparar los resultados para presentarlos, que sean tablas, gráficas, figuras, cuadros, etc. Entonces, básicamente ya la representación gráfica de lo que nosotros recolectamos de toda esa investigación inicial que se hizo. Y de qué manera nosotros lo vamos a graficar para que sea un poco más entendible, porque realmente de cierta manera es un poco más sencillo, pues obviamente llegar y entender, pues por ejemplo, un estudio de población, si a nosotros nos lo dan en una gráfica, a que si nos lo dan, por ejemplo, en un cuadro. Es diferente, se entiende un poco más sencillo. Reporte de resultados cuantitativos. Bueno, lo primero es definir el tipo de reporte que es necesario elaborar. Esto depende de varias precisiones. Básicamente tenemos 3. Las razones por las cuales surgió la investigación. Esto para mí es bastante importante porque es el objetivo primordial. Si uno está realizando una investigación es porque tiene una razón por la cual la está haciendo, tiene un objetivo que llegar, que lograr, que saber, si es una investigación. Entonces sí es muy importante tener eso bastante claro. Los usuarios del estudio, conocer a los usuarios del estudio, a quién yo estoy analizando o qué yo estoy analizando, y el contexto en el cual se va a presentar. Ciertas investigaciones o cosas que nosotros podemos realizar tienen diferentes contextos. Por ejemplo, en el caso de lo que es software, no es lo mismo ver software en un contexto de una empresa pequeña o mediana contra lo que es software de una empresa bastante grande o una empresa transnacional. Es diferente. Por lo que, bueno, al analizar estos temas, hay que realizar las siguientes preguntas que me parecieron bastante importante mostrarlas, ya que nos ayudan mucho con esas premisas que vimos inicialmente. Bueno,
¿Cuál fue el motivo o los motivos que originaron el estudio? Como les menciono, es importante conocer por qué es que estamos haciendo este estudio, cuál es el motivo, cuál es el contexto en que se van a presentar los resultados para dar un resultado que sea realmente tangible y que vaya de acuerdo al motivo por el cual se está realizando la investigación, cuáles son los usuarios del resultado y cuáles son las características de tales usuarios. O sea, conocer propiamente a los usuarios, como les mencionaba, eso es muy importante porque eso también nos va a determinar mucho el contexto. Bueno, dentro de las secciones de un reporte de investigación vamos a tener lo que es portada, índice, un resumen, términos claves, cuerpo del documento o trabajo, el cual se divide en diferentes secciones, que ya es propiamente donde está la data importante del trabajo, que es introducción, revisión de la literatura, que es el marco teórico, método, que describe cómo fue llevada la investigación, cómo nosotros hicimos la recolección de los datos y análisis y demás, los resultados y finalmente una discusión, donde se pueden tratar diferentes temas que también no quedaron completamente claros dentro de lo que es la investigación. Referencias, apéndices y reconocimientos y aclaración de un conflicto de intereses en caso de que el estudio haya sido financiado por alguien o de alguna manera. Bueno, dentro de las guías o manuales para elaborar un reporte de investigación se mencionan varias. Tenemos APA, el American Psychology Association. Es uno de los más usuales, al menos como estudiante, yo creo que todos conocen bastante bien APA. Tenemos Vancouver, Harvard, Chicago y el MLA, que es el More Language Association. Entonces, básicamente son guías o manuales que también nos pueden ayudar en lo que es la formulación del reporte de resultados. Y bueno, hasta acá llegaríamos con lo que es el video resumen de esta semana. Muchas gracias por su atención y nos veremos en el próximo resumen. Muchas gracias.